Bueno, ahí estamos de vuelta ya introduciendo Bueno, realmente. Introduciendo yo ya después. Vas a introducir Basta de cosas. introducir Ya no hay que cosas. introducir nada. Vení, ya vení, está. lo metemos acá en la cartera o lo dejamos. Lo metemos, bueno, seguimos con las. Basta, Sí, basta. así vamos a quedar después las elecciones. Bueno, pero como decía recién, la señora esta, Cristina Fernández de Kirchner, ayer habló y dijo algo que le va a dar el pie, me parece, a lo que vamos a hablar ahora, Franquito. Pero vos, a priori, contanos cómo te la estuviste viendo a ella, digamos, este anuncio, cómo te toma, digamos, cómo sentís que van a amanecer los mercados en algún momento con estas noticias. No, creo que... A ver si se escucha. Se escucha perfecto. Perfecto. No, te soy sincero, no miré demasiado. Me parece más una noticia política y nada, lo que representa Cristina para eso, para la materia política. En lo que es posición en la que va, no va a tener mucha injerencia. Va casi que como concejal de un tercer distrito de la provincia de Buenos Aires en una elección legislativa, así que no va a tener mucho peso. Sí va a tener peso cuánto pueda llegar a sacar en términos de... A ver, lo que podría llegar a mover un poquito la vara, ni siquiera te digo del mercado, sino asustar un poco, es bueno que Cristina saque un porcentaje muy grande en comparación a lo que es la oposición. Sí. Si saca un 30% de un distrito en donde las últimas elecciones el peronismo viene sacando 50, no me parece que le llegue a mover mucho la vara, sobre todo a los grandes inversores que están mirando otra cosa. Me Puede parece ser que más un circo nuestro que Sí. o lo que representa para nosotros Cristina y su postulación y todo lo que sabemos que genera Cristina, que algo que pueda impactar en la economía. Puede decir que los mercados se fijan incluso en una elección local, digamos, o sea, como esta, digamos, que podrían llegar a fijarse por el nombre, no por la elección local, sino porque dicen, che, Cristina se presenta de vuelta. No, pero es una elección más distrital. Bueno, pero igual le van a dar bola quizás, de alguna manera. Habría que ver cómo se da la elección también. Fíjate que la elección distrital de acá de la Ciudad de Buenos Aires fue como un impacto positivo por el resultado que sacó Adorni, más allá de que el peronismo también hizo una mediana buena elección. Se esperaba algo mejor, pero no hizo una mala elección. Me parece que le van a poner más el ojo a cómo se empieza a desarrollar y lo que conlleve detrás. No sé si tanto él, bueno, Cristina se postula, que era algo que ya se venía hablando, ya se sospechaba que podía ir, dónde podía ir, sino en todo lo que conlleve detrás, si a través de la postulación de Cristina se hace un levantamiento del peronismo que pueda complicar, sobre todo los números que pueda sacar el gobierno nacional en octubre, que quizás es la elección que más va a mirar o que más está mirando el mercado y los inversores de afuera. Es decir, bueno, cuánto la gente te está respaldando de vuelta en las urnas las políticas que vos estuviste implementando este año y medio. Franco, ahora sí tenemos el video para que lo podamos ver y para que nos digas qué opinás de esto que va a estar planteando esta señora, porque son dos cosas interesantes que hay que preguntarnos. Total. Sí, aparte de ella, también volvieron estas cuestiones. A ver. Este modelo económico, fundamentalmente, es un modelo económico de dólar pisado, dólar barato, cepo al salario, ¿por qué? Pasaron del cepo al dólar al cepo al salario. Nuevo cepo, dice. Y de repente esta situación social que se vive, este ajuste en áreas del Estado que realmente siempre han tenido un comportamiento ejemplar, como es el del Garrahan, o lo que se ha dado en conocer hace unos días por parte de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, sobre el éxodo, sobre el financiamiento de todo el campo tecnológico y científico argentino y el éxodo otra vez de científicos. Pero bueno, el tema es que en realidad esta es una derecha que llega sin un plan. Copia la tablita de Martínez de Oz. Ahí está, la tablita y el dólar planchado, la temática, el planteo para hacernos hoy. Voy por partes, porque me parece que ya son muchas cosas, sí. Digo, como ya que el destripador. ¿El dólar está planchado, como lo dice Cristina? Primero que nada, ¿qué significa que el dólar esté planchado? A ver, a lo que se refiere normalmente con dólar planchado, y bueno, por eso pone el ejemplo la tablita cambiara de Martínez de Oz, es que tenés un Estado, en este caso un Banco Central, que está interviniendo a través de sus reservas el valor del dólar para mantenerlo en un lugar, cosa que no pasa. Y no pasa desde que salimos del cepo, es decir, hace un poco más de 40 días, que el central cada vez que pasa el informe diario dice sí, intervención. Entonces, me parece que es redundar en los mismos temas que se vienen hablando hace 40 días, también porque entiendo que económicamente no se les cae una idea, así fue su gobierno, no es una chicana, es realmente su gobierno siempre fue, vamos atando alambre por donde podemos y vemos que sale. Por eso siempre pusieron cepo, por eso siempre restringían importaciones. Y emitían a lo pavote. Por eso emitían a lo pavote. A ver, también hay que entender algo, que esto está en la idiosincrasia, ya sacando el kirchnerismo, en gran parte de
de la política no hace 10 años, no hace 20, hace 50, 60 años, que es Sí. agarrar el dólar o atar el dólar como política económica, cosa que no sirve. O sea, el dólar lo que hace, lo explicaba muy bien Milei incluso antes de ser candidato, que el dólar lo que pasa es que te refleja el estado de tu macroeconomía, Sí. en alguna medida. ¿Sí? Es como un espejo de cómo vos estás haciendo las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el dólar sube primero porque aparte es un instrumento de comercio exterior. Y para el argentino es un refugio de valor. Entonces, cuando no confía en el país, lo que hace es comprar dólares. Sí. Entonces ellos decían, bueno, si a mí el dólar no me salta, la economía va bien. Entonces lo que dice, claro, a ellos la economía le está yendo bien porque el dólar no le salta. Y por eso están interviniendo el dólar. No, no están interviniendo. El dólar no salta porque lo están interviniendo. El dólar no salta porque la economía dentro de los números está bien. Más allá de que, como hablamos todos los martes, hay un montón de cosas para mejorar, corregir el proyecto de Argentina que tiene que ser mirado acá a 20, 30 años. Pero lo que ellos están viendo es, no, bueno, están planchando el dólar, por eso le va bien. Porque esa es la idea que ellos tenían, es, bueno, si yo plancho el dólar me va a ir bien. Y no, el dólar lo que era un indicador de cómo lo estaba haciendo. Que se te haya ido el Sí. dólar siempre es porque siempre estabas haciendo mal las cosas. Bueno, ella está obsesionada con el tema del dólar, de hecho ha insistido todo el año de gobierno de Milei hasta ahora, diciendo, no, bueno, ahora con esto de que bajan la inflación, qué sé yo, se dan cuenta de que en realidad el problema es la escasez, la falta de dólares. Eso es lo que Sí, plantea. pero no había digamos. inversión, ¿o no? Sí, pero uno tiene que tener esa idea de que acá lo que faltan es dólares. Lo dijo también Milei muchas veces. Argentina sobran dólares, lo que pasa es que están fuera del sistema, y es lo que hablábamos el martes pasado. Los dólares están fuera del sistema porque no tenés confianza en el sistema, porque el sistema se encargó de, hablando mal y pronto, de cagarte sistemáticamente y de darte desconfianza de que esos dólares, una vez que están en el sistema, son tuyos. Y que los Sí. dólares de afuera, llámese de afuera, de afuera en el colchón, como quieren hacer ahora con el plan Sí, sí. de reconstrucción, o los dólares de los inversores, no vienen porque no confían en el sistema. Entonces lo que está tratando de hacer el gobierno de Milei, y lo que creo que es el buen camino, es reconstruir la confianza en el sistema. La economía se basa en confianza. Bueno, si yo pongo capital acá, me voy a poder llevar las ganancias, voy a tener las reglas de juego claras, cosas que nunca pasaron en este país en los 20 años que gobernó Cristina, o... Sí, yo te diría que desde la Rúa entra dentro de esa Claro, onda. Desde dentro de Menem la en volteada. adelante, claro, desde Menem en adelante siempre se fue desgastando la confianza en el sistema argentino con todo lo que conlleva. Ellos a la cabeza, pero todo lo que estaban atrás de ellos y se columnaron atrás de ellos son igual de responsables o incluso más, porque ellos por lo menos dan la cara. Ellos son los que después son los que saben Sí, hablar a sí, defender. Hay muchos que fueron de gobierno en gobierno con la cabecita baja sin decir nada, que incluso hoy siguen estando presentes si no se lo señala con la ferocidad que se les tendría que señalar. No, a mí me surgen preguntas de dónde surge esta obsesión de Cristina con el dólar, pero tengo opiniones personales que no voy a... Y bueno, sí, ya Porque te sabemos. lo preguntaría, digo, ¿por qué tanta obsesión? Yo creo que es un poco embarrar el camino, pero después son temas No, pero personales. fíjate que no fue solo Yo creo que Cristina. perdió poder adquisitivo la señora. No, también puede ser que se haya apostado a dolarizarse, como hizo Sí, un sí, famoso sí, yo operador de creo que mercado muy, muy conocido, que antes estaba con Milei y ahora no está tanto, Sí. que se dolarizó esperando un dólar a 2000 y no llegó. Pero fíjate que la obsesión de Cristina fue la obsesión de todos los gobiernos de vuelta, mirando para atrás de casi todo, incluso el de Menem. El de Menem se basó durante mucho tiempo en el 1 a 1, que fue Sí. atar el dólar al peso en la convertibilidad. Martínez de Oz con la tablita cambiaria, como pone el ejemplo Cristina. Y si vas más atrás, siempre la idea de los gobiernos fue atar el tipo de cambio, porque veían que si el tipo de cambio se te disparaba, se te rompía todo. Y veían el tipo de cambio como la causa de que se te rompiera todo y no como una de las consecuencias de que las cosas estén mal armadas. Entonces, Ahora- hoy creo que es el gobierno, y ya Sí. con esto cierro, creo que el gobierno de Milei es de los primeros que está diciendo, che, que se dispare el tipo de cambio porque las cosas las estábamos haciendo mal. Es un síntoma. Entonces tenemos que atacar el problema de fondo, que es el déficit fiscal, la falta de inversión, la falta de crecimiento, la falta de empleo genuino, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hablando, y ahora nos vamos a meter un poquito en eso de cómo atacar ese tipo de cosas, porque hay cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué no cambian estas cuestiones? Pero esto que menciona, y capaz hasta merece que en algún momento hagamos una columna aparte, digamos, hablando sobre la economía de la dictadura y viendo cómo fue ese manejo ahí, porque siempre lo atan con, dicen, el neoliberalismo, el imperialismo yanqui, etcétera, todo el relato que ya sabemos. ¿La tablita cambiaria entra dentro de algo que uno puede catalogarle a este gobierno? ¿Cómo lo definirías también para la gente que no lo sepa? No, la tablita cambiaria, hablando mal y pronto y explicándolo en términos muy sencillos, fue un Sí. programa económico en donde el gobierno decidía cuánto se iba a devaluar la moneda. Algo, si quieren, similar, no igual, pero
que parece tener rasgos parecidos a lo que hacía el crawling peg antes, que decir, vos devaluabas tanto por ciento la moneda y aparte tenías un montón de restricciones para acceder a ella. Un calendario de devaluaciones. Exactamente. Bien. ¿Qué es lo que generó el calendario de devaluaciones de Martínez de Oz? Que en un momento se sobrevalúa el peso, es decir, que te quedes caro en dólares, entonces a la industria nacional la destruías porque era más barato comprar cosas afuera que producirlas acá adentro. Claro, Que el es mismo de- problema que desarrollamos la otra vez cuando hablaste de las devaluaciones constantes para intentar sacar, digamos, los problemas que estaban habiendo en la economía argentina. Exactamente. Que el problema siempre fue el mismo. Nunca fue que estuviste caro en dólares. El problema es que estás caro en impuestos. El problema es que el producir en Argentina es imposible. Que tenés leyes laborales de hace 50 años. Ya eran leyes laborales problemáticas en la época de la dictadura. Así que Sí. imagínate ahora, 40, 50 años después. Es decir, el esquema argentino ya estaba destruido. Vos lo querías o mejorar o lo terminabas empeorando con las políticas cambiarias. Y así llegas a donde estás hoy. Que se sigue repitiendo el mismo discurso de no, bueno, si estamos caros en dólar, lo que hay que hacer es que devaluar y nunca modificar un esquema argentino que hace 50 años te viene dejando mal, atrasado. Ok, vos habías traído unos gráficos. ¿Qué muestran estas cuestiones para que lo veamos? Más que nada para hablar un poquito del dólar, que decían, no, bueno, el dólar está caro. Hablando un poco de la tranquilidad del dólar, para mostrarlo. Desde que salimos del Cepos Más, si se ve ese gráfico desde inicio de año, empieza a haber un pico. Dice enero, ¿no? Al principio no veo Dice bien. enero, Sí. es decir, desde el 1 de enero, el dólar MEP, y traje también el dólar blue, que tienen más o menos el mismo comportamiento, que es decir, iban aumentando paulatinamente hasta que llegaron a los 1300, 1320, 1350 más o menos, antes de salir del Sí. cepo. Y a partir de que salimos del cepo, se cayó, es decir, el dólar estaba sobrevaluado cuando teníamos cepo cambiario. Sí, ¿Y eso estaba por qué era? como 1.500 pesos. Y algo así. se esperaba, más que nada, el precio sobrevaluado era porque no tenías un flujo para determinar si estaba bien o si estaba mal ese precio. Es decir, mucho se medía con, bueno, cuándo van a recibir el cepo, cuáles eran los sonidos. Ya en marzo, ¿te acordás Sí. que se empezaba a hablar de che, qué van a hacer con el cepo, che, qué van a hacer con esto? Yo che, qué perdí van a una hacer con las apuesta. rotaciones? Yo sabía que iba a ser este año, pensé que iba a ser más tarde. No, yo pensé más temprano. Yo dije lo va a anunciar en la apertura de sesiones. Bueno, ser no en estuviste No, tan no. lejos, 40 Y días. un poquito. No, pero yo pensé, dije, van a salir, no sé, el 28 de febrero, ponele. Como para que el 1 de marzo diga, salimos del cepo, muchacho. Bueno, pero no Qué, estuvo qué tan mal. positivo. Yo pensé que iba a ser más tarde. Sí. Yo pensé Sí. que iba a ser sobre fin de año. Pero bueno, para mostrar que aparte el dólar se viene manteniendo bastante tranquilo, porque si se ven en la escala del gráfico no es mucha la variación, serán 100, 150 pesos, que es un 10, 15% Sí. del valor que, a ver, en cualquier país del mundo es quizás un valor bastante importante para lo que es Argentina, que estábamos acostumbrados que el valor del dólar se duplique, se triplique muchas veces en menos de un año. Esta tranquilidad cambiaria, creo que hablando de vuelta, hablando mal y pronto, empomó a más de uno que el dólar esté medianamente planchado. Te pregunto, ¿tenemos riesgo de que el dólar se dispare? ¿Y cómo afecta el valor planchado del dólar que aumenten los precios? Mira, que el valor esté planchado no te los empuja para arriba como sí pasaba, que de vuelta es un poco la idiosincrasia argentina. No es culpa de quien vende tampoco. A ver, si vos durante 70 años viste que el dólar se te disparó, que eso se te disparaban los costos, la reacción natural es, bueno, me cubro subiendo los precios. Que el dólar esté planchado te permite tener discusiones que antes no se tenían. Lo que venimos hablando hace varios programas, que el costo argentino, que por qué estamos caros en dólares, si tenemos muchos impuestos, por qué somos ineficientes, por qué nadie invierte, por qué la productividad en Argentina es menor. En ciertos sectores igual, por ejemplo en el campo, la verdad que la productividad es espectacular. Creo que si en algún momento empezamos a armar un esquema normal, el campo va a volar. Yo creo que el campo argentino Debería. debería Sí, porque sí. lo escuchaba Lacha Lázari, creo que fue ayer que dio una nota en La Nación Más, que decía, el empresario argentino no le tiene miedo a la competencia. Eso también, tenemos Es un país verdad. muy cerrado, no tenemos miedo a la competencia porque... Salvo las textileras de siempre. Sí, ¿viste? pero fíjate que el empresario argentino ha competido o ha tenido una carga en la competencia que ningún país tiene. Es decir, en ningún país tenés el esquema impositivo que tenés, no tenés el esquema político, no tenés el esquema monetario que tiene Argentina, que destruye la Sí. capacidad de generar valor y de crear trabajo privado, de invertir en el sector privado, de generar empresa. En otros países no existe. Entonces, si vos eso le sacás al empresario argentino, ya está acostumbrado. Y además hay cientos de ejemplos de empresarios argentinos que salen de Argentina, van a Estados Unidos, van a otros países de Latinoamérica, van a Europa y la rompen toda, la descosen. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un escenario mucho más difícil en Argentina que lo que te brinda el resto del mundo. Fra, Sí.
Iba a seguir con lo de la pregunta porque no. Dale. No, de vuelta, el dólar planchado lo que te permite es tener estas discusiones. Yo no veo que haya una posibilidad de que el dólar se dispare, si entendemos que se dispare, que se vaya a los 1.400. No lo creo, porque de vuelta el gobierno hace un año y medio viene entendiendo una senda que hace que el dólar esté así, quieto. Incluso tendría que volver a ver los gráficos. No sé si no está más barato que cuando subió. No me O acuerdo. sea, es positivo, digamos, hablar de dólar planchado, pero no es artificial. Si fuera artificial Exacto. sería lo negativo, digamos. Exactamente, vos tenés un dólar planchado porque la libre oferta y demanda dice que, bueno, este es el valor del dólar Que hoy. converge, sí. Exacto, Total. que está entre los 1.200, que creo que estaba el oficial hasta ayer, 1.160, 1.180 entre los financieros. Va fluctuando Sí, más por o ahí. menos. Exacto, es una mini brecha, serán 1 o 2% entre diversos dólares que vos lo podés explicar el MEP por precio de bonos, el contado con liquidación por precio de otros activos en el exterior, el oficial porque bueno es otro mercado, el blue porque es un mercado quizás un poco más chico e informal. O sea, tenés explicaciones para esas mini Sí. brechas que no son una intervención directa en el del Estado como era el cepo cambiario. Ahora Fran, tenemos una pregunta. No, del chat. déjame que yo ya armé toda la introducción. Ay, No me ay. pises, escúchame. Viste que A yo ver, a siempre ver. te digo que le expliques a mi mamá que está del Por otro favor. lado. Bueno, hoy está con mi abuela tomando cafecito con facturas. Le mandamos un abrazo muy Entonces grande. imagínate que tenés que captar su atención y explicárselo simple. Y para eso quiero que además de ella se lo expliques a Pelaya, porque Pelaya, creo que ese es el Sí, nombre. es el user, sí. Si estamos tan bien, aparte hizo un tan bien, Sí, sí. ¿por qué pedimos dólares? ¿Por qué seguimos pidiendo plata afuera? Porque, a ver, esto es como, lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que vos durante 20 años estuviste viviendo por encima de tus posibilidades, Sí. pidiendo y viviendo a préstamo. Es decir, a préstamo de la tarjeta, a préstamo de tus padres, a préstamo de tus amigos, a préstamo del banco, de lo que sea. Vos llega un momento que decís, bueno, voy a poner en cuenta, voy a poner en orden mis cuentas. El primer año lográs lo que el gobierno llama superávit, en tu caso sería gastar menos de lo que te ingresa. Ahora, vos tenés ciertos vencimientos que tenés que pagar y tu superávit actual no alcanza a cubrir esos vencimientos. Y es lo lógico, porque si vos tenés, como es en el caso de Argentina, creo que la deuda total son 380.000 millones de dólares. Y el superávit fiscal del año pasado, creo que llegó a los 20.000 millones de dólares, es obvio que no vas a poder pagar todo y necesitas un financiamiento. Bien, ahora lo que está logrando el gobierno con pedir dólares afuera es empezar a refinanciar esa deuda que antes tenía una alta tasa de interés, refinanciarla a una tasa más baja. Es decir, que en términos reales tu deuda empieza a bajar, porque vos tenés que pagar menos intereses por el mismo capital de deuda, que es lo que pasó, por ejemplo, la semana pasada. Vos tenías inversores que estaban demandando pesos. A ver, pongo este ejemplo y vos me decís si está bien, ¿eh? A ver. Es como si yo hubiera pagado el mínimo de la tarjeta, lo cual para Veraz no genera deuda, Así pero es. se empiezan a acumular los intereses y cada vez el mínimo va siendo más grande. Tengo que salir a pedir, porque no Exacto. lo... Bueno, ay, qué bueno, chicos, ojo, ¿eh? Ojo. Cada vez entendemos más. Ojo, La economía es mucho sentido común, el problema es que durante mucho tiempo perdimos el sentido común. Wow. Hablando de sentido Espero que común. haya quedado claro a Pelaya, a mi mamá y a mi abuela. Un beso. Ojo, para y que ellos. compartan las facturas la próxima. tu No, mamá que y tu manden, abuela. que manden. Que manden. A mí me Pero- prometieron empanadas para hoy, ya que ¿Quién? lo hablamos. ¿Quién prometió empanadas? No Uy, habíamos ¿qué Yo te no, acuerdas? yo habíamos pedido canje de empanadas. Yo soy una falluta, yo les dije que les iba a cocinar un budín de mandarina. Pero eso Abril, no sé. tenés menos credibilidad que Cristina Pero padre, Fernández Kirchner. lo peor es que estuve cocinando, pero no traje porque venía de otro lado. No, bueno, así es verdad, que puede la ser. próxima va a les llegar. traigo. Y Va a seguir así. Lo comemos en cámara, pero Podemos- también Pará. dijeron que iban a traer el mate y no trajeron. Yo Acá. voy a proponer una cosa al chat y acá también a toda la producción. Mijael, vos también estás incluido. ¿Viste así como en su momento se apostaba a cuándo va a salir el cepo? Bueno, yo quiero que apostemos a cuándo va a traer las empanadas o los budines. Evi, yo digo que algo cercano a el 24 de diciembre, si No, es que hacemos programa el 24 de no, diciembre. no. Estamos acá. No, ya Justamente, le podemos aviso volver antes. a Rockero Educadito que no voy a venir la semana que viene porque tengo un viaje. Aviso, porque después me está tomando lista, me está tomando asistencia. Claro. No voy a venir, pero vuelvo de viaje y voy a traer el budín, se los prometo. Bueno. Dentro de junio. Ok. Y tenemos, para lo que seguimos hablando de esta columna, digamos, una pregunta que te iba a hacer más en el orden de esto que estamos diciendo de, bueno, queremos ordenar las cuestiones y demás. Una de las cosas que vos reiteraste muchas veces es el tema de los costos de impuestos, digamos, en Argentina y demás. ¿Por qué todavía, si tenemos un gobierno que quiere ir en contra de las grandes cargas tributarias y demás, tenemos
tantos de los tributos de los que criticaba el gobierno. Bueno, sabemos que Milei en su momento había votado para sacar, digamos, ganancias, por ejemplo, después lo restituyó. O sea, tenemos un impuesto más que a fines de 2023. Está todavía el tema de retenciones, con algunas salvedades de algo que tal vez puedas explicar. Y seguimos teniendo un montón de la maraña de impuestos que siempre criticamos acá, ingresos brutos, todo eso. ¿Por qué sigue estando todo eso? Porque Milei aplicó, creo que lo hablábamos, si no era la semana pasada, la anterior, aplicó un criterio que había firmado Milton Friedman, que es que la verdadera carga impositiva no es efectivamente los impuestos que vos cobrás, sino el gasto público, porque el gasto público eventualmente con algo lo tenés que financiar. Sí. Entonces lo primero que está haciendo el gobierno es bajar el gasto público para después bajar impuestos, y eso fue como el planteo que siempre hizo Milei. Yo vengo a hacer la famosa motosierra para bajar los gastos del Estado, y a través de la baja del gasto del Estado poder recaudar un poco más, equilibrar las cuentas financieras y a partir de que la economía empiece a crecer poder ir soltándole ciertos impuestos, que ya lo ha hecho, como por ejemplo en su momento el impuesto país, sí, como las retenciones ahora al agro para la cosecha fina. Es decir, ha mostrado que, bueno, a partir de que la economía empiece a andar, empieza a bajar impuestos a ciertos sectores. Bueno, los impuestos internos que sacó para Tierra del Fuego, que se le armó quilombo con eso. Claro. Es decir, se le quejaron porque saca impuestos, que es lo que literalmente prometió en campaña. Dios, claro. Entonces, yo creo que eso viene acompañado, quizás no en la medida que nos gustaría, obvio, me encantaría que mañana salga y mañana no se pagan más impuestos, claro, pero es más entrar en el mundo de la utopía y quizás son discusiones que cuando vos lo llevas al plano teórico, sí, decís, bueno, hay que bajar. Me encantaría, por ejemplo, que se baje el IVA. A ver, Macri lo hizo, Massa lo hizo. Increíblemente siempre lo hicieron cuando se estaban por ir, que es, por ejemplo, sacar el IVA. Claro. Massa lo hizo, Macri, si no me acuerdo mal, sacó el IVA para todos los alimentos de la canasta básica. Exacto, durante 90 días. Sí. No sé por qué no lo hizo cuando llegó. Entonces, bueno, son esas medidas que digo, sí, a mí me encantaría que saquen. ¿O por qué no lo sostuvo también? O por qué no lo sostuvo. ¿Por qué Milei cuando subió no sostuvo esa medida que había hecho Massa de devolverle el IVA? Es tremendo lo que pagamos de impuestos, chicos. Es tremendo. La ropa. Merece una columna la entera. Ropa, los viajes. Y vos decís, ay, el viaje, pero eso para los que tienen plata. No, la ropa, chicos, la ropa es tremendo. Es tremendo. No, te conviene traerla de afuera, es un horror. Es ridículo también lo del viaje o todas esas cosas en las que incluso se dice, no, esos son consumos para gente con mayor poder adquisitivo. Suena muchísimo a la protagonista del programa de hoy, a Cristina. Sí. Pero realmente cada vez bajamos más la vara, porque digo, si fuéramos un país pujante que hace que tenga una clase laburante, clase media, digamos, que pueda apostar a más, los viajes no deberían ser solamente de los más pudientes, del 5%, digamos. Tendría que ser de por lo menos el 40% de la población que lo pueda costear. Y de hecho, dentro del país, hoy pasé por una agencia y, no sé, irte al Calafate me salía más barato irme... ¿Sí? De verdad me salía más barato irme al norte de Brasil. Vi así los cartelitos y dije, no puede ser. Ahora, con esto que estamos hablando de todos estos impuestos, obviamente después lo quiero que lo desarrollemos un día con una columna de los impuestos más urgentes y por qué contienen, cómo se pueden ir sacando y demás. Pero en sí, ¿cuál dirías que son los primeros impuestos que deberían bajarse, digamos, de parte del gobierno? Los que no representan los que no representan significativa recaudación para el presupuesto nacional. Okay. Hay un gráfico que hizo el cronista, me acuerdo del año pasado, no sé si lo volvió a actualizar, que solamente 10 impuestos representaban más o menos el 90% de la recaudación. Si te acordás, cuando hablamos de impuestos, hablamos de que nacionales hay 146 o 147 con cuando agregaron ganancias. Es decir, que vos de 147 impuestos hay 10 que son los que recaudan el 90%. Entonces, el resto eliminalos. Claro. Pero hay algo que que se habla, pero no creo que se le da la importancia y la profundidad que debería. No es solo la presión fiscal en el sentido de, bueno, ¿cuánto te saco del 21% del IVA, del 35% de ganancias? Hay algo que no se habla, que es el tiempo que le tenés que dedicar a tributar esos impuestos, que esto sí, por ejemplo, lo hicieron ahora con el IVA simplificado y con la modificación en ARCA de ciertos impuestos, de que ahora ARCA es quien te hace, por ejemplo, la declaración jurada de ganancias y vos tenés que aceptar o modificar. Que antes eras vos el que hacías la declaración de, mira, yo tengo todo esto y sobre esto voy a pagar esto, y ARCA era el que fiscalizaba. Eso era, de vuelta, hablando mal y pronto, una pelotudez. Y aparte era decirle a la gente que invierta tiempo en un trabajo que debería hacer el fisco, que es quien está interesado en recaudar. Entonces, más que
el porcentaje de los impuestos, que es algo que hay que debatir, que es algo que hay que bajar, que hay que bajarlo a lo mínimo indispensable para favorecer la producción y que cada uno se quede con el fruto de su trabajo, lo que hay que hacer es empezar a sacar regulaciones, empezar a sacar trámites innecesarios que lo que hace es te saca tiempo para producir. Es decir, vos tenés que dejar que el que produce, produzca, que para eso es bueno. Costo en sí. Exacto, que eso es lo problemático. Que vos tenés que muchas veces contratar un contador especializado en tributación para poder ponerte un negocio del más mínimo que quieras. Es decir, la regulación es un poco también un impuesto indirecto. Es que vos te dicen, no sé, tenés que tener uno que te controle sí o sí esto, aunque no lo necesites tanto, y tenés que estar pagando a una persona de eso, y de repente vos decís, bueno, sí, no se lo tenés que pagar al Estado, pero se lo tenés que demostrar al Estado. Exacto. Y lo tenés que encima poner en blanco, lo cual también significa una tributación extra para el Estado. O sea, son como extras de impuestos todo el tiempo. Son lo que se llama barreras pararanceleras, es decir, no son aranceles directos sobre, sobre el producto, sino que son trámites o son baches, como si esto fuera una ruta. Entonces vos lo que tenés que hacer es que la ruta sea lo más lisa para que el auto pueda aprovechar las virtudes. Como si vos fueras a una pista de Fórmula 1 y en vez de tener una pista lisa como tienen los bichos tengan baches, tengan loma de burro, tengan mugre por ahí. Fíjate que cuando choca uno entra un auto de seguridad y limpian todo. ¿Para qué? Para que el auto pueda funcionar, para que el auto pueda ser de auto, que no tenga que ir esquivando y no se pueda aprovechar su máximo potencial. Lo que pasa es que acá allanan y salimos con el auto de Colapinto. Es un horror. Pero pobre Franco, el otro Franco. Tenemos el chat explotado. No sé si se picó en el chat, se picó mal, pero te quiero hacer una pregunta con esto porque estábamos hablando del dólar planchado. Esto de los impuestos lo tenemos que trabajar. Estoy repodrida de los anticipos. Porque anticipo de acá, anticipo de allá, después hacer la declaración jurada y la seguí. Pero loco, te debo más de lo que facturo. Bueno, no sé. Yo tengo relaciones carnales con el fisco, quiero avisarlo. No sé si del todo consentidas. No, para nada consentidas. Así que lo voy a denunciar a esto. Pero esto de los impuestos, ¿en qué incide o impacta directamente en que el dólar esté planchado o no? ¿O es otro tema totalmente distinto que tenemos que tratar mientras acá se están arrancando los ojos virtuales? Ahora lo leemos. Ojalá estén debatiendo con todas las faltas de respeto correspondientes. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo se tiene que debatir en los chats? Ahora, yendo al tema del dólar, el dólar normalmente te representa cómo va tu esquema monetario, es decir, cómo está tu moneda frente a la moneda extranjera, en este caso el dólar, que es la moneda que se utiliza normalmente para comerciar. Y también te demuestra la confiabilidad que tiene la gente, por lo menos acá en Argentina, en el sistema mismo. Si vos tenés un sistema que genera confianza o que demuestra que se le puede empezar a generar confianza, el dólar va a empezar, o el precio del dólar va a empezar a sacar variables los precios. Los precios en sí mismos son una conjunción de cientos de variables que dicen, bueno, por todo esto, este es el precio. En el cual se aceptan la oferta y le mandan a decir, vos y yo nos ponemos de acuerdo en un precio teniendo en cuenta cada uno, bueno, yo creo que va a pasar esto, yo creo que va a pasar lo otro, como nosotros tenemos percepciones distintas, vamos a valorar distintas cosas. El dólar en Argentina tiene 1.000 millones de conjunciones, justamente porque vemos si el país se viera a la mierda, si se están imprimiendo muchos pesos, si esperamos una pronta devaluación, si esperamos que se mantenga el gobierno o que venga otro gobierno con otra ideología, si los salarios están rindiendo y eso hace que yo demande más dólares porque, bueno, puedo ahorrar más, entonces lo primero que hago es ahorrar dólares porque ya no hago plazo fijo, porque en el 2001 me los incautaron. Entonces, el dólar tiene un montón de variables que afectan su precio en cuanto en lo políticamente, en la política económica, monetaria y fiscal no tanto, pero a veces sí. Por ejemplo, el cepo era un impuesto. O sea, sobre el cepo le habían puesto un impuesto, así que también tenía tema fiscal, que eso decían, no sé si va a salir el cepo porque deja de recaudar por tal impuesto. Sacó el impuesto y sacó el cepo, otro impuesto que sacó Milei. Entonces, vos tenías un montón de variables que te influían en el precio del dólar. Sí. Que muchas eran políticas. Cuando vos la política la empezás a manejar de una manera medianamente buena en términos económicos, esas variables dejan de afectar el tipo de cambio. Entonces, lo que va a afectar el tipo de cambio es cómo está tu balanza de pagos, o sea, si salen más dólares de lo que entran, si entran inversión, o sea, empiezan a afectar más las variables que tienen que afectar al precio del dólar, que es cuántos dólares hay adentro y cuántos dólares salen, a
si hay aparte un factor de incertidumbre política. Mientras la política, sobre todo la política económica, se siga manteniendo a raya, se siga manteniendo buena, vos vas a ver en el tipo del dólar reflejado esto, la balanza de pagos, si entran inversiones o no entran inversiones, que es lo que es sano en todo país, porque nadie o los países normales no ven en el tipo de cambio un refugio de valor, ven en el tipo de cambio una herramienta para comerciar para exportar o para importar, y sirve meramente para eso. Fíjate que en Brasil vos vas y hablas del tipo de cambio y mucho no le importa. No te toman los dólares en Brasil. Toman los dólares. Es tremendo. Acá te los sacaban de la mano. ¿Pero por qué? Porque vemos en el dólar, o veíamos en el dólar, un refugio para la política, no solamente un instrumento económico. Entonces, mientras la política se mantenga sana, y si esto sigue, puede llegar a impactar en un cambio cultural en Argentina, en donde dejemos de ver al dólar como un refugio para las políticas y vemos solamente como lo que es, un medio de cambio económico para la importación o la exportación. Bueno, esperemos que sea así, esperemos que los traducinos qué está pasando. Ahora traduzco, pero digo, esperemos que los unga no nos hagan que tengamos de vuelta que nos saquen los dólares de la mano, sobre todo los políticos, porque los políticos son fanáticos de sacarte los dólares de la mano. Les encanta. Pero bueno, en vez de budín hay que traer pochoclos. Esto es tremendo. A ver, acá dicen justamente. Filtrá porque hay 35.000 mensajes, metete en ahí en vivo. Empiecen y tenemos a los audios, así que... ¿Hay audios? No, digo, tenemos audio abierto. Tenés audio, mira, tenés el chat estallado. Nos dicen que no, dicen que no, todavía no. Bien. Pero bueno, eso se debe al público, nos debemos al público. Léete alguno a ver si hay vamos a ver, responder. En un país con una sociedad seria debería estar canceladísima Cristina. Bueno, no somos una sociedad seria, hay muchos mocos que son grandes granadas de tiempo. Ojo que los artilugios judiciales se destapan con el tiempo y da herramientas a quienes menos esperamos. Una pregunta, bueno, ahí ya la que leímos en su momento, se pidió plata para pagar deuda interna para ordenar las cuentas internas, es un financiamiento para ir desendeudando, algo que también incluso lo podríamos desarrollar. Seguimos produciendo columnas en vivo, básicamente. Vos anotá que tenés todo el contenido del año acá. Y no es mejor generar puestos de trabajo o activar la producción nacional en lugar de ser exportadores de materias primas. O sea, nada, sigue preguntando a esta persona que dice que también ha votado a Milei, acompaña, pero no en todas las cosas. Yo le preguntaría, a esta persona si esta persona emprende en Argentina. Y ahí vemos si está dispuesta a absorber los costos impositivos, cargas sociales y todo lo que implica, no la parte impositiva, la parte de capacitación, curva de aprendizaje y compromiso del empleado. Porque ahora hay un trend, ¿viste? Sí. Escuchamos, no despedimos. Y si te cagás en el empleador también un poco, ¿no? Entonces, nada. Si querés para responder, porque es algo que normalmente se plantea como, no, bueno, no tenemos que volver al modelo exportador a que estuvo hasta 1930, que favorecía a los terratenientes. Hay una falsa idea de que, primero, que exportar materias primas no tiene industrialización. Me encantaría que esa persona vaya a un campo alguna vez y vea, a ver si se quedó con la idea de que el campo produce con un burro tirando una carreta. Ya pasó. Que vaya al campo. No hay polo tecnológico en Argentina como lo que tiene el campo. El campo es impresionante. Si no, lo invito a ir el mes que viene va a estar la exposición rural, que vaya a la sección de maquinaria y vea lo que es la tecnología que tiene el campo. Y de vuelta, es la tecnología que tiene el campo, la productividad que tiene el campo en este país con todo lo que hablamos siempre. Impuestos, trabas al comercio, bla, 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 bla. O sea, tiene el doble de mérito. Y ahora, como él dice, no estaría bueno generar valores agregados, estaría buenísimo. El problema es que vos tenés que generar eso siempre y cuando seas competente con el mundo, como hablábamos con Trump. No sé si es bueno que vos tengas el régimen laboral de China acá, o no sé cuántos querrían tener el régimen laboral de China, de la India, de Pakistán, de Vietnam, de todos esos países que te pagan $5 la hora, donde vos estás trabajando 16 horas y dormís en la fábrica, donde muchos de los que trabajan son menores de edad. No sé cuántos quieren llevar a los hijos a trabajar en una fábrica para poder fabricar un muñequito, porque no, estamos dando valor agregado. Entonces, pará, porque te están contestando en el vivo, en el medio de lo que vos estás diciendo ya para esto, y dijeron, y no pueden sacar los impuestos al campo que abran el mercado y listo. Y después también te dice, yo estoy en el campo y lamento que seamos el único país con las retenciones que tenemos. Totalmente. Bueno, de vuelta. Si él está en el campo, sabe la tecnología que implica el campo y el valor que agrega eso al producto. Que no es, bueno, cosecho el maíz, lo pongo en un silo bolsa y a los 3 meses lo mando a Europa, a Estados Unidos o a China. Sino que tiene un montón de proceso de valor agregado, que se demanda un montón de mano de obra especializada, y que la industria que va a partir de la mano de la materia prima
tiene que ir a medida que se bajen los impuestos, a Sí. medida que se bajen las trabas a contratar personas. Pongo un ejemplo muy personal. Mi padre tiene campo y habríamos hablado hace 2-3 días de mi hijo. A mí el día que el régimen laboral argentino favorezca la contratación, yo contrato 2 personas más. Hoy no contrato porque yo no sé si en 6 meses el tipo que despido no me saca el campo. Un campo Sí. que nuestra familia Sí, tiene hace sí, 60 sí, años. sí. Entonces, esas cosas son los que te impiden el famoso crear valor, la industria nacional y qué sé yo. La industria nacional tiene que ser competitiva. Y para que sea competitiva no tenemos que mirar el precio del dólar para ver si lo devaluamos o no lo devaluamos. Tenemos que ver por qué cuesta lo que cuesta producir en Argentina. Y te empezás a encontrar con estas cosas. Impuestos internos, retenciones, que bien lo dice. Yo estoy a favor que saquen las retenciones. Ojalá lo hagan. Ya lo hicieron con la cosecha fina. Ojalá manden una ley al Congreso para que quede firme y que ningún producto pague exportaciones, porque es una locura. Ahora, es la locura que vivimos en Argentina y que hace 20 años que están las exportaciones. No es culpa de Milei, es quizá culpa si se va Milei y no la saca. Pero, bueno, para responderle el comentario, la industria nacional va a favorecerse cuando empecemos a bajar el costo argentino. Y para bajar el costo argentino hay que recortar un montón de lugares del Estado, hay que recortar un montón de curros, que hoy hay gente que sigue viviendo de esos curros. Que hay gente que vive en este país de Caja. que otra gente no labura. Claro, exactamente, Totalmente. cajas. Sí. Bueno, perfecto, Franco. Impecable. Acá dice también el gobierno acompañar al campo y no ponerle más traba de la que ya tiene. Espectacular. Con eso cerramos la columna de hoy. Y tenés tarea, porque con esto que hablamos, la verdad, hasta vos te la tiraste diciendo eso. Digo, claramente hay que ahondar más, hacer deep motosierra, como dice Milei, como dice Sturzenegger, y ponernos a revisar bien qué son las cosas, qué son las áreas, digamos, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con estas cajas, digamos, que se hacen con distintas regulaciones, con distintos impuestos, que tendrían que ser los próximos a decir Adiós. afuera. Te tiro Adiós. 2 interrogantes para que te lleves para las próximas columnas. ¿Qué tendría que pasar para generar más fuentes de trabajo? ¿Qué tendría que pasar para bajar impuestos? Me parece que está buenísimo. Salió hoy en el debate. Sí. Viste cómo todo contribuye. Y así podemos entender un poco más qué es lo que está pasando en el Perfecto, país. lo trabajaremos en las próximas columnas. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Franco Vives con nosotros, el lobo del Merval con nosotros en la timba real. Seguimos con más y juro.